Quisiera también entonces recordarles que pueden realizar sus preguntas a través del chat, que las vamos a estar revisando en una sección. Normalmente la mayoría de las preguntas las logramos cubrir durante el chat, así que por favor realícenlas ahí y las vamos a estar respondiendo al final, y luego a través de un archivo también vamos a responder a las que no hayamos podido revisar en la charla de hoy. Vamos entonces a dar la bienvenida, vamos a empezar y vamos a empezar por presentarnos. La presentación de hoy entonces está orientado a padres y a personas con la condición del espectro autista y al trastorno del déficit de atención con o sin hiperactividad. Los profesionales de la salud tenemos instancias específicas al respecto. Tenemos un simposio, el link está en la página también y se las podemos enviar. Y podemos también realizar presentaciones específicas, como las que hicimos con el grupo de psiquiatría infantil y adulto de la clínica alemana. Entonces, encantado de poder recibirlo. En esa ocasión, obviamente, revisamos estos puntos que vamos a ver ahora y otros que son más técnicos, en la cual la doctora tiene ahí un rol muy especial, así que invitados también los profesionales que quieran a que nos contacten, y el centro también siempre está abierto para poder recibirlos aquí y mostrarles desde aquí todo lo que es la tecnología. Entonces aprovecho de presentar que va a estar con nosotros hoy día la doctora María José Arroyo, que es psiquiatra infanto-juvenil, nuestro médico clínico de Brain Treatment Center Chile, ha sido docente de la Universidad de Chile y la Universidad de los Andes, y ha estado también con experiencia en el Hospital San Borja de Arrán por 15 años, en la unidad de neuropsiquiatría, a cargo de la unidad de corta estadía también. Así que ella va a estar respondiendo a todas sus consultas y va a estar interviniendo en algunas partes que son más técnicas también. Mi nombre es Micael Gem, soy el director del Centro Brain Treatment Center Chile. Soy padre y niño de un niño justamente en el espectro NOA, tiene 13 años, tenemos otro hijo de 10 y una niñita de 5 meses. Así que estamos ahí en todo el momento de la crianza. Y también realizo coaching para padres de niños con necesidades especiales y para niños deportistas también, porque mi experiencia en deporte, en Juegos Olímpicos, también ha permitido que haga esas cosas. Así que voy a empezar por darles un poquito de contexto, en el fondo, cómo yo conocí la terapia. Como les dije, tengo un hijo, Noah, que tiene 13 años, está dentro del espectro autista. Y la verdad es que en un inicio fuimos a distintos médicos, vimos distintas especialistas, y sentíamos que le decíamos, doctor, yo siento que usted me quiere decir autismo, pero no se atreve a decirme autismo. Finalmente, una psiquiatra justamente nos ayudó y nos dijo, mira, es súper funcional que hagamos el diagnóstico y que trabajemos en función de las dificultades que estamos viendo de su hijo. Y que si el día de mañana tenemos mejoras y en el fondo ya no tenemos un diagnóstico específico de TEA, bien, pero trabajemos para las dificultades. Y creo que fue muy importante y eso lo hemos retransmitido también a los otros padres. Y empezamos a trabajar, fuimos a un centro de terapia donde en una sala de espera conocimos a otros papás y esos papás nos estuvieron hablando de un centro que habían conocido en Estados Unidos. Quizás algunos de ustedes lo conocen, se llama Therapies y nosotros fuimos para allá y la verdad es que nos llamó una impresión bastante fuerte porque eran muy intensivos, terapias de 5 horas y en las cuales nos decían, mira, este es el programa para tu hijo y este es el programa para ti como papá. Y hoy día tengo muy claro que lo más profundo que yo puedo hacer para que mi hijo esté bien es yo estar bien primero. Y ahí pudimos conocer a muchos padres. Algunos de ellos los vimos en reiteradas ocasiones y pudimos ver también cómo progresaban sus niños. Y les dijimos, bueno, pero ¿qué hicieron en este periodo que no nos estuvimos viendo? Y ahí nos contaron de la terapia de estimulación magnética transcranial que ellos habían conocido en Los Ángeles. Y ahí fue como llegamos a Brain Treatment Center y empezamos a combinar ambas cosas. Empezamos a combinar las terapias de terapia ocupacional, fonoaudiología, con las terapias de estimulación magnética transcranial. Fuimos durante varios años hasta que finalmente, en algún momento nos íbamos a quedar a vivir en Estados Unidos. Finalmente decidimos volver a Chile, estar en Chile. Dijimos, ok, ¿qué podemos hacer para que esta tecnología esté disponible para más familias? Sobre todo para nuestro NOA, obviamente, pero para más familias. Porque tienen que saber que existe esto que ayuda, que realmente hace una tremenda diferencia. Y después de varios años, finalmente, logramos entonces abrir la primera sucursal en Sudamérica, acá en Chile, de estimulación magnética transcranial para ayudar a niños dentro del espectro, a sus familias y también a muchas otras condiciones. O sea, a mí me hizo mucho sentido desde la salud mental en general, porque se aplica en depresión, ansiedad, en una serie de cosas,
y también en lo que es prehabilitación, o sea, cómo puedo estar mejor de lo que estaba antes, cómo puedo trabajar en optimización. Por eso que trabajan con deportistas, CEO, que vamos a estar revisándolo, ¿ya? Pero el foco de hoy es darle la información a los padres, sobre todo a los padres de chicos que están dentro del espectro o que tienen déficit atencional, para que puedan tener la información de la terapia y puedan conocer de ella, ¿ya? Vamos entonces ahora a hablarles un poquito de lo que es Brain Treatment Center en Chile, un centro de neuromodulación basado en estimulación magnética transcraneal. Vamos a explicar más adelante de qué se trata. Es el primer centro en Sudamérica en ofrecer la terapia MERT desde el 2020, donde trabajamos un equipo multidisciplinario, desde médicos clínicos, los neurotecnólogos, las personas encargadas del cuidado paciente y el coaching y seguimiento para los padres. Estamos ubicados en Avenida La Dehesa 1201, cerca del portal de La Dehesa, que es donde realizamos las terapias. Ahora, MERT en el mundo, ¿y qué es lo que son los centros de Brain Treatment Center en el mundo? El laboratorio central está en Newport Beach, en California. Y todos los centros de Brain Treatment Center trabajamos con ese laboratorio central. Allá se realizan las formaciones, las certificaciones, está el equipo de soporte y está el equipo que va a realizar los protocolos, las evaluaciones de los electroencefalogramas y los diseños de los protocolos. Ellos son los que han realizado todo el sistema de patentes y todo el desarrollo del sistema y las alianzas con las diversas instituciones, ya sea para investigación o para terapia. Hoy hay más de 60 centros de Brain Treatment Center alrededor del mundo y para que se hagan una idea del tipo de institución de la que estamos hablando, tienen aprobación del Congreso para una ley que se llama No Hero Left Untreated, en la cual dan tratamiento e investigación para los veteranos de guerra. Entonces estamos hablando de una institución que está llevando la investigación en el punto más avanzado y que logra incluso aprobaciones del Congreso de los Estados Unidos para tratamiento. Tienen en este momento más de 50 patentes registradas, más de 14 ensayos clínicos, más de 15.000 pacientes, más de 300.000 sesiones de estimulación y una base de datos de más de 40.000 electroencefalogramas que lo hace una de las más grandes. ¿Cómo trabajamos nosotros constantemente en homologación internacional para asegurar esa calidad? Primero tenemos el mismo software y hardware que existe allá. Es un hardware que está aprobado por la FDA para ciertas condiciones que las vamos a explicar. Tenemos una certificación de todo el personal, tenemos una capacitación teórica y práctica con exámenes finales y nosotros tenemos una comunicación constante con el laboratorio central en el cual estamos revisando tanto los protocolos que se están realizando como los resultados de los análisis de los electroencefalogramas y nosotros dando el feedback de cómo está siendo la evolución clínica. Pero es súper importante decirles que el protocolo es analizado y diseñado en Estados Unidos y acá lo implementamos, pero acá no podemos realizar ningún cambio a menos que sea realizado desde allá. Por lo tanto, es lo mismo realizarse la terapia en el centro acá en Santiago de Chile que realizársela en Newport Beach, en California. Algunos partners con los cuales trabaja justamente el laboratorio central, la Universidad de Duke, de Ohio, el Mount Sinai, el Departamento de Veteranos, Penn Medicine, etcétera, con 14 papers ya publicados y sobre todo con, en este momento, yo diría uno de los aspectos súper potentes es el proceso de validación de la FDA para lo que es Traumatic Brain Injury y PTSD, que son golpes en la cabeza básicamente y estrés postraumático. ¿Ya? Están en esa fase de aprobación de este protocolo, lo cual lo haría algo único. Algunos de las otras partners y líderes que han utilizado lo que es la TMS sincronizada a partir de justamente de la onda alfa propia de cada persona, se encuentran las fuerzas especiales de los Estados Unidos dentro de sus distintas fuerzas, atletas de la NFL, de la NBA, los CEOs de empresas del Fortune 500 y de Silicon Valley, y también atletas olímpicos y de distintos deportes, sobre todo en recuperación. Ahora, ¿qué es lo que es MERT? MERT, las siglas en inglés son para Magnetic y Resonance Therapy. Es una terapia de neuromodulación que es no invasiva y cuyo principal objetivo es mejorar la comunicación neuronal. ¿Ya? No es no invasiva, es decir, que no necesita una cirugía, no dolorosa, no se van a agregar otros medicamentos al que el paciente pueda estar utilizando y vamos a utilizar equipos aprobados por la FDA. ¿Cuáles son los principales beneficios
que reportan los pacientes y sus familiares. Y aquí lo voy a orientar, como les había hablado, sobre todo a los chicos dentro del espectro y con déficit atencional. Una mejora de la concentración y el foco, o sea, que sean capaces de mantenerse concentrados durante más tiempo y sobre todo de responder atingentemente a lo que está sucediendo a su alrededor y no solamente a las cosas que son muchas veces de sus intereses más restringidos. Hay una mejora de la autorregulación emocional, o sea, que sean capaces de procesar lo que está sucediendo en el ambiente sin que terminen descompensándose o que no puedan funcionar. Una mejora en las áreas de comunicación y lenguaje, una mejora en sociabilización, una mejora en la calidad y cantidad del sueño, y en general lo que reportan muchas de las familias es una mayor conexión con el entorno. Obviamente cada persona es diferente y cada niño dentro del espectro es diferente, y por eso que hay que ver cómo va siendo la respuesta específica de esa persona a la terapia, tanto en los aspectos que estamos viendo de mejora, como también en la velocidad en la que se va dando. Por lo tanto, es muy caso a caso y hay que ir viendo cómo es la respuesta específica en el caso de su hijo a la terapia. Y en ese sentido, la terapia la vamos a ir haciendo por etapas. Vamos a hacer una primera etapa de 9 sesiones y luego vamos a volver a evaluar la terapia. Ahora les voy a justamente describir los procesos de la terapia, la vamos a ver a modo general y después vamos a volver para ir entendiendo en detalle cómo funciona. Entonces, como yo les decía, lo primero que se realiza con la terapia es una toma de un electroencefalograma que nos permite ver cómo están funcionando las diferentes áreas del cerebro y sobre todo cómo se están comunicando entre sí. Y a partir de eso se diseña el protocolo de estimulación para ayudar a mejorar esa comunicación neuronal. ¿Ya? Y vamos a hacer, esa evaluación se realiza en Estados Unidos. El protocolo, desde que tomamos el electroencefalograma, demora aproximadamente 2 días en estar listo y vamos a realizar 9 sesiones de estimulación. Por ejemplo, si tomamos un electroencefalograma un día miércoles, a la semana siguiente, el lunes, vamos a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estimulación, lunes, martes, miércoles, jueves, y tomamos un nuevo electroencefalograma y vamos a ver cómo está siendo la respuesta del paciente, tanto en la parte clínica como a través del electroencefalograma. Por ejemplo, los padres nos van a decir, mira, he visto que ha mejorado su contacto visual, que está durmiendo mejor y que está logrando mantenerse concentrado durante más tiempo. Perfecto, nosotros le vamos a decir, eso se corrobora con lo que estamos viendo en el electroencefalograma. Mire cómo estaban sus ondas alfa antes de la terapia, mire cómo están después de estas primeras 9 sesiones. Ok, está respondiendo, continuamos con el plan y pasamos a la siguiente etapa y hacemos 20 sesiones más para completar 29. ¿Por qué 29? Porque ahí es donde se ven los mejores beneficios, pero sobre todo es porque permite que los progresos obtenidos se mantengan en el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a revisarlo nuevamente para que lo vean gráficamente. Y después les voy a mostrar un video también para que se puedan imaginar cómo es este electroencefalograma, cómo es una sesión de estimulación. Entonces, la primera etapa va a ser la toma de un electroencefalograma, que como ustedes pueden ver, aquí hay un niño que tiene colocado el gorro, y aquí se ve el computador que está registrando ese electroencefalograma. El niño está sentado en una pieza, y en el caso de nuestro electroencefalograma no es necesario que sea con privación de sueño. Luego, las sesiones de estimulación son sentados en una silla, similar a la que pueden ver a la doctora, ¿no es cierto? Y en la cual la máquina, en el fondo, es del porte como de unas orejas de micro. Esa es la bobina que está conectado a la máquina y que va a realizar la estimulación para justamente entrenar ese grupo de neuronas. Luego de que terminemos esas 9 sesiones, vamos a tomar un nuevo electroencefalograma y vamos a revisar entonces cómo están siendo la respuesta del paciente. ¿Ya? Más gráficamente aún, antes de pensar con la terapia misma, antes de que podamos realizar el primer electroencefalograma, vamos a hacer una evaluación previa para verificar que el paciente es candidato a la terapia. Una vez que la doctora confirma que el paciente es candidato a la terapia, verificamos disponibilidad. Y una vez que tenemos la disponibilidad y nos ponemos de acuerdo, ok, vamos a empezar tal fecha, ahí empieza la etapa inicial con las primeras 9 sesiones, luego las 20 sesiones siguientes para completar 29. Ese proceso completo van a ser 7 semanas, que lo converso con las familias para que puedan organizarse.
Esta etapa de evaluación previa se puede realizar físicamente en nuestro centro mediante una cita que dura aproximadamente 1 hora con la doctora, o se puede hacer por videoconsulta, porque sobre todo vamos a verificar los aspectos de seguridad. Por lo tanto, todo lo que está arriba de esta línea se puede realizar físicamente o por videoconsulta, y todo lo que es la etapa de acá abajo, que son estas 7 semanas, esas son las que se tienen que hacer físicamente en nuestro centro. Ahora, muchas familias me dicen, y aquí 95% de las familias que se acercan a Brain Treatment Center, y me incluyo la primera vez que nos tocó hacer la terapia con nuestro hijo Noah, me dicen, yo no sé si nosotros vamos a poder hacer la terapia porque mi hijo nunca, nunca, nunca se va a dejar tomar el electroencefalograma. Y lo hemos logrado en el 100% de los casos. ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, principalmente porque le enseñamos a la familia un protocolo de acercamiento. Ese protocolo de acercamiento, por ejemplo, consiste en comprar un gorro de piscina de los de Lycra, no de los de plástico, sino de los de Lycra, y al principio van a estar jugando con ese gorro, como si fuese un receptáculo para los juguetes. Después se lo va a colocar la mamá o el papá o el terapeuta, hasta que finalmente el niño pueda colocarse y lo tolerando. Y así vamos a ir enseñándole y preparando distintas cosas para que el niño pueda tolerar y podamos tener las mejores condiciones posibles para realizar ese electroencefalograma. Lo otro es que el día del electroencefalograma vamos a estar con profesionales que han trabajado con niños dentro del espectro, algunos de ellos que son madres de niños dentro del espectro. Y también tenemos un truco, ese día pueden traer un juguete, el teléfono, el iPad, para que en el fondo vamos a colocarlo en un punto para que sea como si él está mirando un punto fijo. Y nosotros vamos a ir grabando momentos del electroencefalograma. Habiendo dicho eso, ese día vamos a transpirar todo. Va a transpirar el padre o la madre que lo va a acompañar, el terapeuta que lo va a hacer, el niño, pero lo hemos logrado. Y en el peor de los casos, si ese día en el fondo puede que nos avisen una vez que hayamos enviado ese registro que se necesita más registro limpio. Si ese fuera el caso, le podemos avisar y puede que al día siguiente tomemos un segundo electroencefalograma para poder tener los datos que vayamos necesitando. ¿Ya? En todo caso, le vamos a ir pidiendo la ayuda a los padres, por ejemplo, para que le sujeten las manitos a los niños y que no se saquen el gorro. Otro de los temas que le enseñamos a los papás es cerrar los ojitos mientras estamos haciendo el electroencefalograma. Y también tenemos distintas técnicas, ya sea si es un niño que sigue instrucciones o lo hacemos como un juego para lograr distintas cosas. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas a las cuales respondo y dejo tranquilo a los papás. Y al final hay muchos papás que me dicen, no puedo creer que ahora estamos tomando el segundo, el tercero, el cuarto electro y él ya está colaborando de esta forma. O sea, pensé que no iba a ser posible. En lo que son las sesiones de estimulación, propiamente tal, son mucho más amenas para los niños, porque la estimulación en sí son 5 segundos en las cuales vamos a acercar esa bobina en el lugar donde se realiza la estimulación y después lo único que él va a sentir es un ruido que hace tac, 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 tac. Y después tenemos 40 segundos de descanso en el cual el niño se puede parar de la silla, puede moverse, puede estar alrededor de la sala y después va a sonar un pito que indica que es momento de que ya se va a realizar la otra estimulación. Le vamos a decir, por ejemplo, Noah, vuelve a sentarte, aquí toca de nuevo, tac, 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 y vamos a realizar la estimulación. Muchos de los niños, incluso muchos de ellos que son no verbales, después nos piden ellos mismos, nos apuntan con la mano la bobina y la cabeza para realizar. Por lo tanto, para ellos las sesiones en sí son bastante amenas. Y al principio puede ser que las primeras les asusten un poquito, pero se van acostumbrando. Cada sesión dura 40 o 45 minutos. ¿Ya? Y para cada niño va a haber un protocolo específico, tanto en la localización donde se va a realizar la estimulación, como en la frecuencia a la cual se va a realizar. Y eso es lo que más me hizo sentido a mí como papá, el saber que no es que vamos a aplicar un protocolo TEA o autismo, sino que vamos a realizar un protocolo que es específico para lo que necesita ese niño en ese momento. Y por eso que para mí es tan importante, y hablo con algunos papás que me dicen, mira, lo que pasa es que nosotros no tenemos un diagnóstico específico de TEA o de autismo. Nosotros no necesitamos un diagnóstico específico de TEA porque toda la información que necesitamos de cómo está funcionando ese cerebro lo vamos a obtener cuando realicemos ese primer electroencefalograma. A continuación les voy a dejar un pequeño video para que puedan ver cómo funciona eso.
son los videos de los primeros electroencefalogramas que le hicimos a Noah cuando estábamos acá. Y yo me voy a quedar un poco en silencio para que se pueda escuchar el audio y no se duplique, ¿ya? Perfecto. Ahí la neurotecnólogo estaba contando los segundos y ayudándola a cerrar los ojos y vemos cómo tiene puesto el gorro en una habitación que se oscurece. Ahora vamos a ver lo que es la terapia en sí, la terapia de estimulación. Van a poder ver que el niño está con su iPad o con su juguete y van a escuchar en algún momento un ruido que es el tac-tac de la estimulación. Doctora, ¿me quería decir algo? ¿No se escucha? Voy. Me están comentando que no se escuchan los videos, así que voy a dejar de compartir y voy a volver a colocar la presentación para ver si ahora logramos que se escuche. ¿Eh? Espérenme un minuto. Vamos a intentar volver atrás una slide. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿No? Vamos a ver. Escucho. ¿No? Ya. Ok. ¿Ahora me escuchan? A ver. Ahora se está escuchando, ¿verdad, doctora? Ok.
Después voy a mostrar un poco también y al final vamos a mostrar la máquina también, ¿ya? Así que vamos a colocar esa posibilidad de ver la máquina. Entonces, lo que les quiero explicar ahora es qué está haciendo la máquina, cuál es el objetivo de MERT. El objetivo es incentivar la onda alfa del cerebro. La onda alfa es una de las ondas que está presente. Dentro de las ondas cerebrales está la onda delta, que está presente cuando estamos en sueño profundo, la onda teta, que está cuando estamos en sueño liviano, la onda alfa, que está presente cuando estamos en un estado despierto, pero relajado, y la onda beta, que es cuando estamos resolviendo problemas. La onda alfa es responsable del procesamiento de los sentidos y también actúa como director de orquesta del resto de las ondas cerebrales. Entonces, lo que nosotros vamos a estar trabajando a partir del electroencefalograma es ver cuál es la onda intrínseca alfa de esa persona, que como lo indica en el gráfico puede estar entre 8 y 13 Hz, pero puede que el de mi hijo Noah esté en 8,5 Hz y el mío esté en 12 Hz. Lo importante es que cuando vamos a estimular en esa frecuencia específica, vamos a lograr el fenómeno de resonancia, se va a amplificar esa onda y se logran resultados de modulación muy, muy importantes. Por eso que es tan significativo la terapia MERT, que es de estimulación magnética transcranial, que le aporta a la estimulación magnética transcranial clásica. Esa es la gran diferencia de MERT. Ahora, ¿cómo son las distintas citas que vamos a ir realizando con nuestros médicos? Como les comenté, la primera cita que va a tener un paciente antes de empezar con la terapia es para verificar que el paciente es candidato a la terapia, descartar que tenga contraindicaciones, revisar los antecedentes y hacer una evaluación clínica que va a permitir, en el fondo después, en la medida que vayamos teniendo las evaluaciones sucesivas, que la doctora los vaya acompañando con lo que se va viendo clínicamente, que los padres van relatando y que la doctora también haya ido viendo. Y para resolver todas las dudas médicas de la familia, con respecto a la terapia en sí o con respecto también a el resto de las cosas que puedan estar llevando a cabo con su terapia, ya sea medicación o las distintas cosas que estén llevando. Y luego de esa cita inicial, también van a estar teniendo los seguimientos, que es para ir viendo cómo está respondiendo el paciente a la terapia, cómo están siendo los reportes clínicos, ya sea del paciente o de su familia, para revisar junto con la familia las evaluaciones de los electroencefalogramas y para realizar los ajustes que sean necesarios. Van a tener seguimiento siempre cada 10 sesiones, por lo tanto, hacemos las primeras 9 sesiones, se realiza un seguimiento, luego las siguientes 10 y al final también, ¿ya? Entonces, en total vamos a tener 4 seguimientos clínicos. Quiero aprovechar de comentarles cuáles son las contraindicaciones absolutas que hacen que en el fondo un paciente no puede realizarse la terapia MERT. Ahí están enumeradas, las pueden leer, pero básicamente tiene que ver si algún paciente tiene implante metálico en la cabeza, si tiene marcapaso en el corazón, si tiene o está en este momento con alguna actividad epiléptica que esté no tratada, si tiene o ha tenido un tumor cerebral o una cirugía cerebral, no puede realizar la terapia, ¿ya? Vamos a revisar también algunas contraindicaciones relativas que hacen que tengamos un protocolo específico, pero que no van a hacer que el paciente no pueda realizar la terapia, sino que principalmente va a involucrar un protocolo especial al respecto. Esas contraindicaciones relativas son si ha tenido tratamiento de si antecedente o tratamiento convulsivo, pero está con tratamiento, si tiene, por ejemplo, trastorno bipolar, y aquí tenemos también listado el resto de los protocolos. Todo eso lo vamos a revisar en conjunto y en general lo que se realiza es que se hace un protocolo específico en el que se reduce la intensidad de estimulación justamente para poder cuidar y reducir eventuales molestias o efectos secundarios. ¿Ya? Esa es otra de las preguntas que en general mm, preguntan muchos de los padres y preguntamos yo en un inicio. Yo la verdad es que la primera vez que me enteré de esta terapia, le pregunté a un amigo de nosotros que era neurocirujano y me acerqué para él para preguntarle acerca de la terapia y decirle,
doctor, esta terapia no la conozco y quiero saber, ¿le voy a freír la cabeza a mi hijo con esta terapia o no? Entonces ahí él me pudo guiar, me pudo decir, no, esta es una terapia segura, los elementos de seguridad están, todos los estudios de seguridad están, y eso me permitió a mí, por una parte, estar mucho más tranquilo de saber, pero es súper importante también que los padres conozcan todo, y como buena empresa de Estados Unidos, siempre vamos a hablar de todos los eventuales efectos secundarios que podrían haber. Dentro de la literatura se nombran la posibilidad de que se produzcan molestia o dolor de cabeza, que serían momentáneos y que se pueden tratar de la misma forma que se tratan el resto de ese tipo de molestias. Nuestros pacientes no lo han presentado, eh, pero eventualmente si hubieran serían momentáneos. En general, dentro de las primeras semanas se puede producir una agitación motora o hiperactividad, en el caso de mi hijo, y un aumento en muchos casos de la estereotipia. A nosotros nos avisaron y cuando nosotros hicimos la terapia con Noah la primera vez, menos mal que nos avisaron, porque Noah tenía movimientos de brazos y ahí aleteaba muchísimo, y que menos mal que nos avisaron, si no yo hubiese pensado que estábamos peor en el fondo. Pero cuando los padres nos relatan que están viendo esa hiperactividad o ese aumento, yo celebro y hago bien, porque sabemos que en el fondo estamos viendo una respuesta. ¿Ya? En general, a nosotros los padres, los que más nos preocupa y que aparece en la literatura es la posibilidad de que se pueda producir una convulsión. Ahora, es muy importante entender la incidencia de la que estamos hablando. La literatura habla de 1 en 100.000 a 1 en 500.000. Y si tomamos, por ejemplo, muchos de ustedes quizás conocen los juegos de Nintendo, en los mismos juegos de Nintendo, en sus catálogos, hablan de una incidencia de 1 en 4.000. Por lo tanto, estamos hablando que es una terapia que es órdenes de magnitud más segura que si permitimos que nuestros niños jueguen a los videojuegos de Nintendo. Pero como buena empresa de Estados Unidos siempre va a declarar todos los eventuales efectos secundarios. Ninguno de nuestros pacientes lo ha presentado, pero es súper importante y siempre se lo mencionamos un poco a todos los padres. Uno de los temas muy importantes también que yo incluyo dentro de la presentación y que me van a preguntar mucho los padres es, ¿hay que volver a realizar la terapia más adelante? Súper buena pregunta. No podemos saber con anticipación si un paciente va a ser candidato a volver a realizar la terapia más adelante. Lo que sí vamos a poder ver cuando el paciente inicia la terapia, dónde el paciente termina, vamos a poder ver el progreso que tuvo y puede que haya todavía espacio para mejorar. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que respondería a su edad. Si ese fuera el caso, podría ser un paciente, un candidato para realizar terapia nuevamente más adelante, pero para seguir mejorando, no porque vaya a perder lo que ya adquirió. ¿Ya? Entonces, súper importante indicar eso. Y si ese fuera el caso, sería no antes de 6 a 8 meses. ¿Ya? Ya hablamos de cuánto es la duración de la terapia, ya estuvimos revisando los... Ok. Me recuerda también la doctora entonces que pueden ir haciendo preguntas por el chat para que podamos responderlas al final también, ¿ya? Así que en la medida en que puedan, vayan escribiendo las preguntas en el chat. Otra pregunta que nos realizan, que nos hacen mucho es ¿cuánto dura y cuánto vale la terapia? Entonces, la terapia los precios están en dólares americanos, es el mismo precio que están en los otros centros en Brain Treatment Center alrededor del mundo. El valor de la terapia es $8.000 para las 20 sesiones y la etapa inicial tiene un valor especial reducido para justamente ayudar a que las familias puedan conocer la terapia, puedan acceder a esa primera etapa, puedan vivenciar y puedan ir viendo cómo está respondiendo su hijo. ¿Ya? Entonces, la primera etapa tiene un valor de $2.500. Lo que corresponde en pesos chilenos va a depender del tipo de cambio. Y la segunda etapa tiene un valor de $8.000. Por lo tanto, el primer bloque completo de terapias tiene un valor de $10.500. Nosotros, una vez que hemos realizado la evaluación previa, vamos para realizar la reserva de su cupo,
se debe realizar el pago de esta primera etapa de los $2.500. Vamos a realizar la primera etapa y cuando terminamos la primera etapa y pasamos a la segunda etapa, se realiza el pago de la segunda etapa. ¿Ya? La única época que es diferente a esto es durante enero y febrero. Esa época es la época más demandada y en esa época es justamente el momento en que nos pasó una vez que hay una familia que no decidió no realizar la segunda etapa porque los habían invitado a Disney y no pudimos entregarle ese cupo a una familia que lo necesitaba y que solamente tenía esa época de vacaciones para poder realizarlo. Por lo tanto, durante todo el año se hace la primera etapa, el pago de la primera etapa, y recién cuando la familia pasamos a la segunda etapa, se hace el pago de la segunda etapa, y en el verano solamente se realiza la terapia y se agendan para los pacientes que ya realizan los 29 y realizan un pago calendarizado de esas 29 sesiones. ¿Ya? Les voy a hablar también de una novedad que algunos de las familias me estaban preguntando que tiene que ver con el financiamiento. Les voy a hablar también, muchas familias nos habían pedido de cómo podíamos ayudar o buscar distintas entidades de financiamiento o fuentes de ayuda a financiamiento y les voy a contar que eso también lo tenemos para que puedan revisar esa alternativa en las familias porque sabemos que es una inversión importante. En esta parte de la presentación, lo que vamos a realizar es que, y lo que les quiero decir, a mí lo que más confianza me dio en la terapia fue el conocer a otros niños, el conocer a otras familias que habían realizado la terapia y que les había funcionado. De la misma forma, este médico yo le estoy diciendo que me dijo que la terapia era segura, él conoció a un colega de él que tenía un niño en el espectro que realizó la terapia. Y cuando fue a un congreso y habló con él, y ese profesional que era de su confianza le dijo, dale a la terapia, él de vuelta me dijo a mí, dale a la terapia. Por lo tanto, es esencial el conocer esa experiencia de la otra familia. Yo soy un convencido que entre padres de niños con necesidades especiales nos vamos a ayudar y nos vamos a poder decir, Micael, esto a mí me funcionó, esto no me funcionó. Yo desde ya, con el contacto, eh, eh, los invito a que nos ayudemos. Podemos hablar hoy día de Brain Treatment Center, pero mañana de otras cosas que nos hayan ayudado, porque realmente soy un convencido que nos vamos a ayudar entre padres de niños con necesidades especiales, en este caso niños TEA, y nos vamos a poder decir, pam, pam, vino, vino, esto me funcionó y esto no me funcionó. Entonces, tenemos muchas familias que han dejado sus testimonios que ustedes pueden revisar en nuestro sitio web. En la sección de autismo está la parte de cuáles son las características del autismo, luego están las investigaciones relacionadas, están todas las publicaciones que se han realizado en distintos medios y al final están los testimonios de las familias que la han querido dejar. Algunas familias han querido dejarlas ahí, otras familias me han dicho, Micael, si tienes familias que quisieran poder contactar a otras personas, poder llamarlos, dales mi teléfono. Yo feliz de recibirlos, de hablar por teléfono, por lo tanto, pídanme esos números y se los damos y buscamos familias que sean más parecidas. Muchas veces me dicen, me gustaría que sea porque en mi caso es más adolescente, me gustaría que sea más un testimonio de alguien más adolescente. Y así sucesivamente. Entonces, eh, la invitación es que puedan pedir, revisen esos testimonios que están en la página web, que puedan pedirlo. Y hoy día también tenemos algunas familias que están conectados con nosotros y que también quisieron dar su testimonio. Así que voy a justamente dejar de compartir un poco y voy a darles la palabra para que ellos puedan compartir un poco de su testimonio. Vamos a empezar y le vamos a pedir justamente ahora a una de las familias, a Ignacio. Vamos a ver si está ya conectado. Ignacio, ¿me escuchas? Sí, hola Micael, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Si quieres, coloca la cámara. Si no, no hay problema, pero ahí para que nos puedas contar un poco, que nos puedas decir tu nombre, que nos puedas contar de tu hijo y que nos puedas contar la experiencia de lo que ha representado para ti la terapia MERT. Ni un problema, tengo la cámara, me dice que el anfitrión me tiene que dar el permiso para la cámara. Vamos a ver. Allow. mm, Estoy dejando.
Te voy a hacer co-host. Pero ahí a ver si te No, da permiso ahí. ahora sí. Sí, ahora sí Buenísimo, te se ve la escuchamos. cámara, se escucha. Bueno, primero saludarlo a todos los que están acá en la reunión, agradecer a Micael que me comentó la posibilidad de participar en unos minutitos para contarle. Bueno, mi nombre es Ignacio Troncoso, yo soy médico veterinario de profesión y soy padre de dos hijos con el diagnóstico de autismo, Enzo de 10 años y Emilio de 8 años. Y nosotros nos acercamos a MERT el año 2022. El año pasado hicimos nuestra primera sesión con Emilio, la que estaba comentando justo cuando venía Micael, las 29 sesiones más los 5 electroencefalogramas. Y este año quisimos repetirlo y quisimos hacerlo. Estamos a la sesión ya 28, nos falta una más y el último electro. Y bueno, yo siempre cuando quiero hacer algo a mi hijo, yo siempre me pongo a investigar, ¿ya? Y también a consultarle a profesionales, pues, neurólogos, médicos, de los que uno visita, y había muy poca evidencia con respecto a eso. Pero ellos no la conocían, probablemente por eso no la recomendaban. Y nosotros como familia el año pasado quisimos tomar el desafío. Vimos que habían varios centros, también conversamos con Micael, conociendo su historia familiar con respecto a Noah, entonces dijimos hay que hacerlo. Y viendo en perspectiva hacia adelante, nos ha servido bastante, ¿ya? Entiendo que hay muchas familias que a lo mejor puede haber su escepticismo, pero entiendan que esto es una condición que es variable individuales, variables multifactoriales, que necesariamente lo que le ocurra a uno no necesariamente significa que se va a replicar, todo depende de varios factores, pero en nuestro caso para Emilio le permitió generar mayor nivel de concentración, le permitió generar una mayor, quiero decir yo, una mayor relación con sus pares, lo sentimos cognitivamente mucho más conectados, han disminuido muchísimo las desregulaciones, él ya entienda instrucciones o entiende cosas ya a la primera o segunda instrucción. Eh, Incluso hemos visto un cambio muy positivo desde el año pasado a este año, cómo se tomó las 29 sesiones, lo cual pueden dar fe ahí las chicas que han estado en Brain Trade Center. Él ya entra casi solo a las sesiones. Entonces, nosotros cada año nos proponemos metas. Nuestra meta era que mejorase más, que siguiera generando más ondas alfa, que hubiera más conexión con nosotros, con su entorno, y lo está logrando. Entonces, y ahí los estudios científicos lo avalan también. Ya es algo que ya se ha ido estudiando, hay estudios que pueden buscar en internet y demuestran que sirve, ¿ya? Y para varios trastornos, no solamente para niños, sino que para adultos y jóvenes. Así que esperamos que siga avanzando. Obviamente muchos de los efectos se ven a posterior a la terapia en algunos casos y esperamos estar el próximo año quizás con nuestro tercer ciclo y hasta donde podamos ayudar a Emilio para que él se sienta más conectado, y porque en realidad lo que sucede muchas veces es que pues, nosotros como padres podemos tener las mayores intenciones, pero muchas veces la inclusión a veces queda en el papel, o muchas veces los colegios no toman en cuenta mucho a estos niños. Así que eso es mi testimonio. Yo le escribí por escrito a Micael, si quieren, le dejé mi teléfono. Nosotros por Emilio hemos hecho de todo, ozonoterapia, exámenes cromosomales, de alergia, MERT, hipoterapia, fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicoterapeuta, psicólogo. Por lo tanto, hemos estudiado muchísimo. Como yo soy profesional de biológico, me dedico a leer mucho y todos los protocolos que hacemos los hacemos con información. Así que lo invito a que averigüen, que esta charla les haya servido, que lean artículos y de verdad sirve. Ya a veces, claro, podemos poner a pensar un tema económico, pero el tema económico pasa a segundo plano con los avances que tiene mi hijo, que son más rápidos que si se hicieran solo intervenciones por profesionales, porque es más lento el avance. Eso. Gracias, Micael. Buenísimo, Ignacio. Te agradezco muchísimo y bueno, nos vemos mañana y así sucesivamente. Así que muchas gracias, Ignacio. De nada. Vamos a ver ahora, me gustaría ver si Jenny está presente y poder justamente pedirle que pueda comentar también unas palabras. Jenny, ¿me escuchas? Sí, la escucho.
¿Quieres que colocar el video también? Sí, Perfecto, ahí podés activar la cámara si quieres. activarla. Ahí está. Y sale. No se ve la imagen, se vio en un minuto, pero ahora ya no se ve. No sé por qué. Y porque dice, la conecto, pero no sé por qué. Ya no importa si Bueno, le interesa en la voz. ya, dale. Buenas tardes a todos, yo soy de acá de Iquique, como contaba usted, mi video está en la plataforma, en la Instagram, donde comento que el año pasado nosotros hicimos tratamiento con nuestra hija Amanda, eh, pero nosotros incluso estábamos emocionados cuando usted contaba, porque es verdad, o sea, las niñas, los profesionales decían, después van a ver los cambios posteriores, y efectivamente, ahora la Amanda está más conectada. Ella, cuando nosotros nos fuimos para allá, ella nos hablaba, empezó ahora a responder. También ahora usa vestido, que antes no usaba. Antes cuando yo le contaba a las chiquillas que la Amanda era solamente de colocarse una polera. Imagínense, chiquillo, una polera que tenía que estar lavándolo todos los días y no usaba uniforme de colegio. Entonces, y era una fijación con esa polera, tenía su closet lleno de polera que uno como mujer que quede las princesitas, todo el asunto, no, no había caso. Entonces, nosotros por las redes sociales vimos el tratamiento, entonces dijimos, ya, démosle. Y ahora la Amanda usa vestido, va al colegio, con uniforme. Entonces, esos logros, nosotros estamos chochos. O sea, nosotros, como igual como dijo recién la persona que estaba hablando, nosotros nos gustaría hacer tratamientos posteriores, eh, porque nosotros vimos frutos. Vimos que la Amanda estaba respondiendo. Ahora, ella le encanta dibujar. Y nosotros le preguntamos, ¿qué estás haciendo, Amanda? Y perro chocolo. Imagínese que tu hija empiece a entablar pequeños diálogos con uno, es gratificador. Entonces, mejoró el sueño. Yo estaba hablando con algunos papás porque yo dije cualquier cosa, yo podía hablar de mi testimonio como mamá, porque siempre eh, es bueno que tengan evidencia con otra persona que lo hizo. O sea, porque la explicación está súper bien que lo dicen los profesionales, pero de una persona que lo ha hecho con su hijo, yo creo que convence más en cierto modo porque hay un testimonio. Y efectivamente la Amanda de ahora no es un amor, mira más a los ojos, ¿cierto, mi amor? Estoy acá Sí. yo con mi pareja. Jenny, Jenny, recuérdanos la edad de Amanda. La Amanda tiene 5 años, cuando hizo el tratamiento el año pasado, y ahora ella tiene 6. Nosotros el tratamiento lo hicimos en esta fecha el año pasado, y nosotros estuvimos allá hasta mediados de diciembre, más o menos, y después nosotros regresamos a la grabación de Amanda que fue en Kinder. Y la educadora, porque yo también soy educadora, en ese tiempo la Amanda estaba en mi colegio, y ellas miraban que la Amanda se puso la polerita del colegio. Yo no alcancé a comprar o sea, la faldita, por cosa de tiempo, porque estábamos allá en Santiago. Y se graduó mi hija delante de todo, diciendo que aguantó una ceremonia sentadita. Entonces fue como nosotros así como, oh, pero inmenso. Y ahora ella participa, incluso ahora cuando hacen actividad en su colegio, se disfraza, ¿cierto? A Jenny la escuchamos bien, pero no escuchábamos muy bien también de fondo. Yo me acuerdo, Jenny, muy bien el día que me dijiste que ella finalmente estaba mirando hacia arriba y había dicho la estrella y la luna y era como un descubrimiento constante. Sí, imagínese, chiquillo, que de no hablar, de ser una autista no hablante, y llegamos nosotros y habíamos bajado, porque nosotros arrendamos cerca de donde está la clínica, y bajamos al centro por conocer, porque nosotros somos acá de Iquique.
Y llegamos en la noche y ahí la Amanda dijo, las estrellas, la luna, y nosotros lo colocamos a llorar. Porque que tu hija no hable y que empiece a decir cosas y darse cuenta, porque ella miraba, era como que ella revivió. Ella era como una plantita y ella no vivía nomás. Y después, a estar ahí, ella empezó a darse cuenta del mundo, que se fijaba las cosas, y ahora, por ejemplo, uno le como dibuja y dice, ¿qué estás haciendo? No sé, por gato, lo dice. Entonces, esas pequeñas cositas, imagínese, ha pasado un año y sigue ella evolucionando en su proceso. Entonces, a todos los papás que están viendo esta conferencia, esta charla, no lo piensen, haga los chiquillos, su hijo va a tener mejor una herramienta para poder desenvolverse. La vida es muy complicada, entonces si uno puede darle herramientas a su hijo, no lo piensen, hágalo nomás, porque se van a dar cuenta que sí es efectiva. O sea, con los testimonios que recién habló la persona, y más nosotros y muchos papitos que de repente están conectados, se van a dar cuenta que sí, realmente funciona. Entonces, yo agradecida, o sea, yo cuando me retiré de la última vez que estuve con ustedes, yo fascinada, los profesionales son un amor, fue una paciencia única, porque nosotros veníamos de trasnoches a ver, viajamos, está todo para nosotros era descubrir para la Amanda y hacer el primer electro, la Amanda estaba media bañosa, y los chiquillos, no, mañana, se dieron el tiempo, muy cariñosos, entonces, su hijo se van a sentir gratos estando ahí con ellos. Entonces, le reitero, o sea, todo lo que sea bueno para nuestros hijos hay que hacerlo. Yo sé que de repente quizá una inversión, todo el asunto, pero al final véalo que uno por su hijo hace todo. Entonces, y más cuando tiene una condición. Entonces, como le reitero, o sea, la vida es muy complicada y más cuando uno niño tiene una condición como que la gente como súper, ¿cómo decirlo? Como mala hoy porque está haciendo crisis por acá, porque mi hija hacía crisis muy fuerte. Entonces, ahora ella a lo más así como que se enoja y chao. Y yo, Amanda, ¿qué pasa? Ya. Y ahí como empieza a hacer lo que antes nada. Entonces no tenía ese comportar que ahora lo logra con el tratamiento. Entonces yo muy agradecida de ustedes, muy agradecida. Buenísimo, muchas gracias Jenny. Les mando un gran abrazo y ojalá que nos veamos pronto nuevamente. Y ojalá. Ahora me gustaría darle la palabra también a Carlos. Carlos Silvestre, estás por ahí, ¿verdad? A ver, lo había visto dentro de nuestro grupo, pero ahora no lo encuentro en los participantes. Andrés Silvestre. Andrés, papá de Carlos, ¿me escucha? Andrés Silvestre, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ahora sí está, que tengo muchos micrófonos distintos en el computador. Dame pase para hacer el video. Sí. Ahí Ahí está. estás. ¡Wow! Déjame arreglar un poquito la cámara. Ya dijo, ¿viste? Ahora nos toca. Saludos. Hola, ¿Cómo qué están? rico que ¿Cómo están, vernos. Mica? Un gusto verte de nuevo. Sí, igualmente. Oye, Bueno, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de ustedes para que las familias se puedan enterar de justamente de esos testimonios. em, bueno, esta es la segunda vez que participamos como testimonio. Nosotros también somos de Iquique. Mi hijo Carlos actualmente tiene 5 años, va a cumplir 6. Es mi primer hijo, tengo 3. Yo soy de profesión odontólogo, soy ortodoncista como especialista y nos tocó el tramo más difícil con nuestro primer hijo. Eh, Sin duda que me imagino que todos los que estamos aquí en esta presentación hemos pasado por esa incertidumbre inicial de echarnos la culpa, de pensar por qué nos pasó a nosotros, etcétera, todas esas cosas, esos pensamientos malos que hay al principio. Uno empieza a hacer de todo. Aquí empiezas con las terapias, fonos, terapeuta ocupacional, etcétera, y vas viendo que algunas cosas funcionan, otras no. Pero en el caso de Carlos tenía una hiperactividad, un déficit atencional así tremendo, es un niño pandemia, nos tocó lo peor de la pandemia encerrados,
con un niño que era de muy difícil manejo, muy complicado. Em, yo no me puedo llevar el crédito de todo, esto lo copié de un muy buen amigo mío, que es el papá de Kaki, que es otro paciente de MERT, y de su señora Fernanda, que fueron los que iniciaron esta terapia primero. La verdad es que él me fue mostrando todos los videos, me enseñó el paso a paso, y la verdad es que quedé asombrado de los resultados que tenían con su hijo. Eh, Conversé con mi señora, empecé a estudiar, a investigar, a revisar información, y la verdad es que estudios prospectivos en ese momento, no sé ahora, porque la verdad es que no he buscado más, pero en ese momento había muy pocos, porque no había mucho bagaje sobre este tema. Entonces empezar a conversar, mamá, ¿qué te parece? Papá, ¿qué te parece? Abuelos, por aquí, por allá, temores, ¿no? Que, como decías tú, le van a poner corriente en la cabeza, pero como electrochoque, eso es como de otro siglo, ¿qué me estáis hablando? ¿Qué le puede pasar? Bueno, llega un punto en que uno como papá tiene que tomar una decisión. Cuando hay evidencia científica que lo respalda, cuando tú tienes gente cercana y puedes tener otro acceso a personas que te pueden decir los buenos resultados que tuvieron, yo el miedo más grande que tenía es que esto eventualmente saliera un estudio y dijera, es el gold estándar para tratar todas las neurotipias asociadas al TEA, al TDAH y de todas las ramas que hay. Y ponte que dijera entre los 3 y los 5 años. Y yo con mi hijo de 6 años atrasado, dije, no, eso no me va a pasar. ¿Vale? No, mi señora, apañadora, mi señora totalmente, nos vamos. Tomé hora, tenía hora como para septiembre, y le dije, por favor, si algo se desocupa antes, lo tomo, lo que sea. Un día me llama tu secre, en la noche, tarde, como un cuarto para las 12 de la noche, así de tarde. Me dice, Andrés, te tengo una noticia, una familia se bajó. Y le digo, perfecto, la tomo. ¿Cuándo? En 5 días más. Chuta, odisea. Arreglé el auto, le arreglé el aire acondicionado, bueno, organizamos todo y nos fuimos a Santiago a vivir esos 2 meses, esas 7 semanas, 2 meses. Pudimos hacer teletrabajo, afortunadamente. Nosotros tenemos departamento allá y nos fuimos con todo, con la terapia. La verdad es que desde el principio, todos los miedos que podíamos tener, no sé si se alcanza a ver ahí una fotito que estoy compartiendo, ese es mi hijo Carlos en una de sus primeras mediciones. Un poco asustado, no sabía qué pasaba mucho, le molestaba un poco el gel, pero la verdad es que nos dimos cuenta de que no era para tanto, se portaba bastante bien. Él lo toleraba muy bien, entendió un par de cosas y fuimos avanzando. Fuimos avanzando, después se encariñó con tu gente, prácticamente quería hacer la terapia solo, se ponía su maquinita en la cabeza, en la frente. Es una cuestión súper inocua, son segundos que lo tiene, suena, el resto puede andar divagando, dando vueltas y no duele absolutamente nada. Notablemente lo primero que se ve es una mejora en la calidad del sueño. La inducción del sueño que tienen es notable. O sea, llega la hora de dormir y ya no eran vueltas y vueltas y vueltas, sino que se dormía y en el sueño se sentía mucho más plácido, se notaba que se recuperaba mucho mejor. Aumentó su hiperactividad, ese primer mes aumentó muchísimo, estaba mucho más complejo de tratar, pero bueno, fueron una de las cosas que nos avisaron que podría pasar y pasó, ¿ya? Pero eso eventualmente fue disminuyendo con el tiempo. Quiero que entiendan que este niñito que tengo acá, cuando iniciamos esto, era un niño que no, evaluado por todos los terapeutas, no podía pasar 15 segundos sentado. 15 era lo que más duraba. Imagínate poniendo atención. 15 segundos. Eh, Tuvimos muy buenos resultados con MERT. Yo tengo claro y dentro de lo que estudiamos, y me imagino que todo lo que ha investigado cada uno de los papás y mamás que está aquí, que está en esta situación inicial de ver qué hago, porque harta plata, tengo susto. Mira, al final comparto un poco lo que decía Jenny, hay que tirarse a la piscina, es el hijo de uno, y habiendo tantas cosas buenas, créeme que no hay cosas malas que le puedan pasar a tu hijo. Te voy a compartir aquí como última imagen, que fue lo que logré rescatar en este poquito rato, que son las muestras del electroencefalograma inicial y el final que tuvo mi hijo Carlos, el rojo, a la altura de la frecuencia de 8 Hz en la onda que estamos buscando, y se puede ver una aparición evidente y una mejora significativa en lo que son esos niveles
buscados y esperados. La verdad es que cuando esto me lo mandó el profesional, el neurólogo que tiene, puta, me puse a llorar, estaba pero fascinado, fascinado. La verdad es que sentí, yo pocas veces me emociono mucho y esta cuestión, ver esta imagen, me quebré. De verdad que me quebré, dije, puta, lo logramos, dije, vamos. Teniendo clarísimo que esto lo que mejora es la parte basal, o sea, le mejora el cerebro para poder ser más receptivo, pero no se va a poner al día hacia atrás con las cosas que no aprendió o que no logró con un neurodesarrollo típico, digamos. Se hace en base a mucho trabajo, mucho esfuerzo. Carlos, desde el momento en que nosotros empezamos a ir a Santiago, empezó con terapia ABA, ¿ya? Una terapia ABA en la cual él todos los días, de lunes a viernes, tiene acompañamiento en su jardín, 3 horas por una fonoaudióloga, que cada vez interactúa menos porque él ya cada vez está más independiente, o sea, puede hacer sus cosas solo, está pasando primero básico, hace poco dio su prueba de ingreso, le fue muy bien. Y bueno, y en la casa todos los días de la tarde tiene 2 horas más de terapia ABA, y esa es la fórmula que a mí, Carlos, le ha dado resultados. Te digo, no era capaz de agarrar un lápiz, no podía pintar con un plumón, pero, o sea, olvídate, era un desastre, no lográbamos lograr, no, o sea, no lográbamos poder llegar a esa cabecita para poder enseñarle cosas. Y esta oportunidad que nos dio MERT de hacerlo más receptivo, más todas las terapias que hoy día eh, tenemos, hoy día Carlos ahora está tranquilo, habla hasta por los codos, está aprendiendo a leer, escribe, dibuja, resuelve problemas, interacción social, así, pero 100%. Y te estoy hablando de 1 año y medio de que nos vimos allá en Santiago, o sea, hay una luz al final del camino, o si no, y ni siquiera al final, sino que en la mitad, un checkpoint, uno dice ya, tratar de llegar a los 6 años lo mejor que se pueda, ese paso a primero básico como tan importante. Y llegó un punto en que para mi familia, para mi señora y yo, ya dejó de ser tema. O sea, me imagino que nuevamente que todos los que están aquí es todos los días hablar de lo mismo, que aquí, que no se puede, que esto, que difícil, que acá, que el jardín, que el colegio. Llegó un punto en que para mí ya dejó de ser tema. Hoy día Carlos, si bien tiene que ponerse al día porque unos signos de autismo, pero severos, o sea, de esos niños que se quedaban pegados en el suelo mirando al infinito, y tú decís, ¿dónde está este pajarito? Yo hoy día lo tengo así. Imagínate, no dura 15 segundos sentado y hoy día está mirando la cámara, mirando las caras de ustedes, escuchando al papá cómo habla. Al lado le tengo un video de Zelda, su juego favorito que le gusta. Y estamos contentos. Tengo otros 2 hijos, sociabiliza muy bien con ellos, un hermano muy protector, un niño muy tranquilo, y yo agradecido de siempre. Tú sabes que puedes compartir mi número. Soy una persona un poquito ocupada, no contesto siempre al tiro, pero para todos los papás que necesitan un poco más de información, o simplemente querer desahogarse un rato y preguntar cosas, a mí me fue tan bien que siento que necesito como abrirme un poco para que las demás personas también disfruten y entiendan que se puede mejorar, que para los niños, si uno lo hace en el momento indicado, mejora muchísimo. Hoy día ya, como te digo, no es tema, Carlos, está a otro nivel. Eso. Buenísimo, Andrés. Le agradezco mucho y también me emociono mucho con tu testimonio y con ver también a Carlos. Así que nada, les mando un gran abrazo nuevamente y muchas gracias por participar hoy día. Gracias a ti, cuando necesites. Gracias. Como les estaba comentando entonces, en la presentación de hoy está súper orientada a los padres. Estamos dando la experiencia a los padres. Cuando hicimos la charla orientada a los profesionales de la salud, por ejemplo, al equipo de la clínica alemana, revisábamos en detalle los datos, qué pacientes eran verbales, cuáles no verbales, qué cantidad de pacientes son los que desarrollaron lenguaje, cuáles son los que respondieron al tema del sueño. Todo eso en detalle lo llevamos en general una presentación más para los profesionales de la salud, para que ellos puedan conocerlo y eventualmente cuando les vayan a preguntar poder decirlo. La charla de hoy día tiene una orientación mucho más práctica hacia los padres para que puedan conocer la terapia, ver lo que funciona, y somos súper cuidadosos con el tema también de las expectativas. Le decimos a cada uno de los padres, en el fondo, yo estoy muy tranquilo de poder decirle, he visto cómo la terapia ayuda. Lo que no puedo garantizar es si va a estar a la altura de la expectativa que tiene cada uno de esos padres. Porque tenemos el caso de niños que han desarrollado lenguaje, sí,
Tenemos el caso de otros niños que no desarrollan lenguaje, pero que están desarrollando atención, que están concentrados durante más tiempo, que están autorregulados, que logran mantenerse concentrados durante toda la hora que dura la fonoaudiología. Y muchas veces esos son precursores para esas cosas que queremos hacer. Por lo tanto, somos súper cuidadosos en decir, esto no pretende, no es una cura contra el autismo, ni ninguna de esas cosas, pero vamos a ayudar a que ese cerebro esté funcionando de una manera más sincronizada. Y como mencionaron todos los otros padres, siempre le digo a los papás, la pega que están haciendo ustedes como padres, la estimulación que le están dando, lo que están teniendo como terapia, lo que están recibiendo en la escolarización, esa pega hay que hacerla igual. La diferencia es que ahora va a llegar a un cerebro que está preparado para recibirlo y para que eso sea fructífero, ¿ya? Me encantaría poder seguir con muchos más testimonios porque veo a muchas de las familias que están ahí y para eso existe, para eso trajimos a la terapia MERT, para que otras familias se enteren y sepan. Eh, 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 y de eso se trata, poder ayudarnos y decírnoslo, ¿ya? Voy a continuar un poco con la presentación. En los aspectos, se ve, ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla, pero, a ver, parece que no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí estoy compartiendo pantalla. Entonces, me gustaría ahora que pudiésemos ver si tenemos algunas preguntas que puedan haber realizado algunos participantes. La doctora me va a ir a hacer señas si tenemos preguntas de los asistentes y cuáles son las preguntas que ella, si quisiera tomar ella o si va a hacer para alguno de nosotros. Hola, hola chicos. Acércate lo más posible ahí y yo te digo. ¿Se escucha? Me hablo bajito, pero bueno, yo soy la doctora María José Arroyo, soy psiquiatra infantil juvenil. Tuve ya, como dijo Mica, su experiencia en un hospital público, en una unidad de neuropsiquiatría por harto tiempo. Y la verdad que es bien emocionante para mí escuchar a los papás. Me siento un poco infiltrada en esta presentación porque la idea es que sea una presentación para que los papás eh, hablen entre ustedes, lo que es muy importante y muy bonito también, sea con BTC o sea sin BTC, lo que hacen en el fondo es poder comunicarse y entregarse las herramientas necesarias y de transmitirse la vivencia es algo que es muy potente. Para uno como profesional, ser parte infiltrada de esto también es muy importante para mí. Han hecho pocas preguntas, pero de las cosas que les puedo ir respondiendo. En relación al tema de espaciar las sesiones, la idea es que lo que se hace en esta terapia es hacer una activación, una estimulación cerebral en una frecuencia que coincide con y que se acerca mucho a la frecuencia alfa del paciente. Lo que hace con esto es promover, crear cuando no está todavía configurada, que en muchos de los casos de los pacientes que tienen TEA tienen muy bajita la onda alfa. Esta onda alfa tiene que ver con, es una onda que se utiliza mucho, lo conocemos por llegar a alfa en las meditaciones, y la verdad que también se puede lograr después de mucho tiempo de trabajo en meditación, fomentar la onda alfa, lo que no se logra con niños TEA, porque los niños TEA no son capaces de seguir las instrucciones, menos los primeros años de vida. ¿Qué es lo que se trata esta onda alfa? Lo que hace esta onda alfa es poner al cerebro en una posición de atención plena, pero son segundos, pero lo que hacen al fondo es que al entrenar esta onda alfa durante todas las sesiones, el cerebro queda acostumbrado, queda registrando estas ondas alfa de la misma morfología y en la misma frecuencia durante periodos de tiempo posteriores al terminar el tratamiento. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer este número de sesiones?
Bueno, no es porque se nos haya ocurrido a nosotros, es el protocolo que ellos han visto que sirve para mantener este ritmo de onda sincronizado, desde áreas posteriores hacia áreas frontales. Por ejemplo, el resumen del electro que mostró uno de los papás puede ser difícil para ustedes después traducir, pero lo que se está mostrando ahí es que había una amplitud de la onda alfa muy bajita y que se logra hacer una activación en la área posterior, lo que tiende en el fondo a poder darle la oportunidad al cerebro a sincronizar hacia áreas centrales y frontales. Entonces, una de las primeras preguntas era espaciar las sesiones, por eso no se puede. La idea es que las sesiones sean lo más seguidas una a la otra, se hace de lunes a viernes, pero la idea es que sea una tras otra, porque en el fondo el cerebro va con eso manteniendo el ritmo. Y por eso también es la sugerencia de que sean 29. No hay, con 20 no sé si tenemos mucha también muestra de que no se mantiene, pero eso es lo que, por eso son 29 sesiones y son seguidas. El rango, otra pregunta fue el rango etario. Rango etario. Durante el primer desarrollo, la onda alfa empieza a configurarse a los 3 años. Ya a los 5 o 6 años ya debería estar configurada. La experiencia en BTC desde los 3 años los pacientes, pero nuestro grupo más grande ha sido más alrededor de los 5. En adultos también esto sirve, pero no sé si en niños que tienen TEA en la adultez vemos los mismos cambios que hemos visto en niños menores, ¿ya? No, yo ahí voy a aportar desde un poco la pregunta que me hacen. Esta es una terapia que se inició en el ámbito de la depresión en adultos, por lo tanto la modulación se logra igual. El tema es justamente que cuando tenemos una persona, cuando es más joven, su plasticidad cerebral es mayor, y lo que nosotros hemos visto en BTC es que en general los padres van incluso viendo en la parte clínica en general más pronto, ¿ya? Pero de que se logra modulación, se logra modulación. Hay modulación, pero en relación a pacientes adultos no hay la misma respuesta que los pacientes niños. Sí, claramente. Porque en el fondo esta onda alfa es distinto cuando un paciente con un trastorno agresivo, un trastorno ansioso que ya tiene onda alfa. En los casos donde tenemos que provocar el alfa por primera vez es distinto en los niños que en los pacientes más adultos. Y en relación a eso, a otra pregunta era si había algunos pacientes que no hubieran respondido al tratamiento, pacientes con TEA. Yo creo que todos los pacientes que hemos visto han tenido cambios positivos. Ahora, el tema es que cuando uno hace la evaluación inicial, los papás tienen un porcentaje muy grande de los papás quieren que sus niños que no tienen lenguaje logren el lenguaje. No todos han alcanzado el lenguaje, pero sí han alcanzado mayor regulación emocional, menor manifestaciones de impulsividad y mejorías en la atención, lo que ha permitido también llevar a cabo las terapias, como decían los papás, de una forma mucho más eficiente. Creo que tengo el recuerdo de un paciente adolescente que viajó, me acuerdo, a Uruguay, que los papás no vieron cambios importantes, igual se fueron contentos de la terapia porque igual se habían logrado momentos en que había tenido capacidad de conversar, ¿te acuerdas? Que era neuropsicólogo. Pero sí, eventualmente podrían no haber cambios, pero depende de la expectativa. Y una de las cosas importantes que aquí voy a meter la cuchara es que, no sé, que es parte de lo que tiene que ver con que no hayan estudios en trastornos del espectro autista, es que las mediciones son muy difíciles de realizar en los pacientes TEA cuando estamos hablando de la conexión con el medio, y es algo que estamos nosotros tratando de encontrar cómo poder medirlo, y que tampoco lo han logrado en Estados Unidos en relación a cómo medir el grado de conexión. Los papás son los mejores
instrumentos de medición en relación a eso, pero instrumentos que sean objetivos es más difícil encontrar. Entonces yo creo que eso tiene que ver con que todavía no lo podamos tener como aprobado por la FDA, como así se tiene en el caso de los trastornos depresivos, ansiosos, que es mucho más fácil de medir. ¿Han aparecido otras preguntas? No lo sé. Yo quiero aportar con respecto a lo que mencionaba la doctora, con respecto a la respuesta de los pacientes. Como les explicaba, los pacientes van a completar la primera etapa y después toman la decisión y se continúa la segunda etapa. De todos los pacientes que tenemos, solamente una familia decidió no continuar a la segunda etapa. Entonces, creo que es un dato bien decidor de los 250 pacientes que hemos tenido, que una de las familias hayan sido los que hayan decidido no continuar y fueron por problemas que tenían ellos con respecto a la logística familiar, que no podían seguir quedándose acá. Entonces, creo que es súper importante que las familias son las que van a terminar determinando pasar a esa segunda etapa, continuarlo con los resultados que van viendo, tanto en la parte clínica como a través del electroencefalograma. Y todas nuestras familias han continuado. Y en todos los pacientes efectivamente hemos visto respuesta. Lo que pasa es que la expectativa muchas veces de los padres, y era la expectativa que tenía este padre en el fondo uruguayo, yo les digo, tenemos niños que efectivamente desarrollan. Mi hijo Noah, por ejemplo, mi hijo Noah, este fin de semana, vino un primo y en vez de quedarse aislado, estuvo jugando con él todo el rato. Ahora, mi hijo Noah no es el capitán del equipo de fútbol y no sé si va a llegar a serlo, pero no jugaba con otros niños y hoy día está jugando. Entonces, si mi expectativa como padre es que él sea el capitán del equipo de fútbol o del equipo de rugby, puede ser que el resultado de la terapia no esté a la altura de esa expectativa. Pero sí, nosotros ayudamos también a los padres a ir viendo esas mejoras. Tengo padres que vinieron con los niños que no dormían en toda la noche. El niño hacía 3 segundos de contacto visual solamente con el padre y que terminaron la terapia y están durmiendo toda la noche. Y están durmiendo toda la noche, están haciendo contacto visual por 45 segundos, chequean si es que pueden hacer una maldad, una pillería y están concentrados toda la terapia. Por lo tanto, es súper importante que nosotros tenemos escalas clínicas que nos van a permitir ir midiendo cómo son los distintos elementos, la vamos a hacer al inicio y la vamos a hacer al final, y vamos a poder ayudar a los padres a colocar en una escala esas mejoras clínicas que están viendo y correlacionarlo con el electroencefalograma, ¿ya? Pero es súper importante decir a los padres que no es posible determinar a priori cómo va a ser la respuesta específica en el caso de su hijo, ni tampoco se puede apretar un botón. Por ejemplo, quisiéramos apretar el botón del habla para mi hijo, porque solamente le falta el habla. ¿Ya? Ok. Sí, quiero acompañar con una cosa más que yo quería acotar, que me habían preguntado algunos padres, que tiene que ver con el tema del financiamiento. Nosotros estamos trabajando ahora con una entidad que se llama B21, que justamente busca posibilidades de financiamiento, y lo que nos pedían los papás era que no tuviese que ver con la tarjeta de crédito y que fuese rápido. Y en este sentido ya tenemos funcionando, y para los padres muchas veces el poder realizar esta inversión de una vez puede ser más difícil, y tener la posibilidad de financiamiento puede ayudar. Hay algunos padres que ya nos habían consultado y que los invitamos ya conocían la terapia, y que los invitaron a que se conectaran a esta charla justamente para que supieran de estas novedades, y que siempre estamos buscando alianzas con distintas fundaciones, con distintas empresas, para poder que todos los niños que lo necesitan puedan ojalá acceder a la terapia. Así que eso es por mi parte lo que quería como ir aportándoles. Estamos a 7 minutos del término de la sesión. Entonces, no sé si tenemos más preguntas dentro de los participantes. En el chat vamos a revisar. ¿Alguien que quisiera comentar algo o levantar la mano? Vamos a ver si está también Carolina, que era una de las mamás que habíamos conversado para que pudiese entregar su testimonio. Espérenme un segundo.
Sí. Creo que no está conectada. Si alguien desea levantar la mano para hacer alguna pregunta, este es el momento. Me preguntan también si está cubierto por la ISAPRE. Hoy día lo único que está cubierto son los electroencefalogramas. Entonces, del total de un valor de los $10.500 hay que tener un aproximado de 600.000 pesos en lo que en general está cubierto a través de los electroencefalogramas. El resto no conocemos ningún sistema ni seguro complementario que lo esté cubriendo. ¿Ya? La otra pregunta, lo otro que me preguntaban también con adolescentes y que yo quería comentar un poquito de la experiencia que habíamos tenido, incluso en adultos, tenía que ver con cómo ellos hoy día estaban afrontando el mundo y compartiendo con el mundo. Teníamos un pacientito que hacía cómics y que estaba además de con su tema de autismo y sus dificultades relacionadas, sus dificultades en relacionamiento, él estaba pasando por temas también depresivos. Y después de la terapia estaba mucho más abierto a volver a realizar sus cómics y sobre todo a compartirlo con el resto. Entonces, para varios de los pacientes, sobre todo en el área de depresión, el hecho que vuelvan a tener la capacidad de estar trabajando con sus terapeutas, de mostrar lo que están haciendo y de volver a salir, es a veces un gran cambio, sobre todo en la edad de los niños, de los adolescentes. Otra mamá que me decía en el fondo, ver cómo hoy día ella, por ejemplo, no había podido llegar a buscarlo a la hora del colegio y cómo él había sido capaz de estar esperando pacientemente y en otra ocasión hubiese sido una descompensación tal que hubiese tenido que estar la enfermera del colegio, el profesor jefe y todo el mundo ahí ayudándole, y cómo hoy día se estaba integrando mucho más en las distintas actividades. Por lo tanto, los avances, yo diría, que vamos viendo en cada uno de esos niños son diferentes a partir del niño y a partir de la edad también. Ah, ok, ok. Es el punto, ok. Mica, Okay. En relación al tema de si se puede predecir las respuestas al tomar el primer electroencefalograma, no. No, lo que uno puede ver es ahí el predominio de las ondas. Si hay predominio de ondas delta, teta y si hay alfa, no alfa, pero la activación siempre va a tender a provocar, a darle un aumento en la velocidad a este grupo de neuronas para poder permitir, en el fondo, el mejor desarrollo. Pero no, al tomar el primer electrón no sabemos cuál es la potencia, cómo en el fondo el cerebro responde a la activación cerebral. Entonces no hay un indicador que nos pueda decir, mira, este sí va a funcionar o este cerebro no va a responder con la activación. No. Sí. María José. María José. ¿Sí? Sí, te escuchan, Ya, ahí nos llegó una pregunta adicional que sale, dentro de los casos que se han manejado, ¿se tiene evidencia en la mejora de la alimentación en niños con TEA? Sí, o sea, bueno, que el tema de la alimentación depende de cuál es la causa que provocó la alteración de la alimentación, porque hay dos grupos. Hay un grupo de pacientes que tienden a tener disregulación sensorial y dentro de la disregulación sensorial tienen intolerancia a ciertos alimentos y ahí en el fondo la parte sensorial va a ir secundaria a la respuesta terapéutica que tiene que ver con su terapia ocupacional. Muchas veces vemos harta modificación positiva, es cuando esto tiene que ver más con la rigidez del paciente TEA en elegir ciertos alimentos. Cuando es así, sí se ven mejorías importantes. Yo quiero en el fondo aportar también siempre desde el caso que yo he ido conociendo a los distintos papás y papás que me dicen, o sea, salimos y ya podemos comer otra cosa que no sean nuggets y tallarines. Fuimos a un asado con amigos, pudimos ir a un restaurante, puedo probar distintas cosas. Y eso es gigante en cuanto a cómo está procesando ese niño, pero es gigante también en la vida
de la familia. Y familias que me dicen que por primera vez pudieron ir a un restaurante porque por una parte él podía estar tranquilo, pero por otra parte también podía probar otro alimento o que podían estar con otros amigos en un asado. Entonces, efectivamente, es una de las cosas que se ve bastante. Yo diría el punto que más transversal tiene que ver con el sueño, y el tema de la alimentación es algo que se ve también importante. Y en los intereses restringidos, porque eso nos vemos harto cambios positivos. Sí. Al conectarse empiezan a tener experiencias distintas y atreverse a tener experiencias, de a poco van experimentando con distintos alimentos. Pero saquemos al grupo en el fondo que es desde lo sensorial, porque ahí va a ser un poquito más lento. ¿Tenemos más preguntas, Andrea? Parece que Sí, no. Mica, se acaba de conectar una persona y nos estaba comentando que no había podido conectarse antes y que si se podía obtener el material o ver la charla en algún lugar. Así que por si alguien más, hubo algunos que se conectaron como en la mitad, un poquitito pasado la mitad, para que podáis decirles cómo pueden acceder a toda la información que hoy día se entregó. Nosotros vamos a estar haciendo llegar, grabamos la charla y la vamos a estar reenviando, ya sea el link o de alguna modalidad, a todos los que se inscribieron para que la puedan revisar. Quería proponerles también aprovechar que estamos aquí en la consulta con la doctora para poder mostrar un poquito de la máquina, entonces me voy a cambiar a la otra cámara, pero para que estén todos tranquilos que luego de esto vamos a poder enviarles la grabación, ¿ya? Entonces me voy a cambiar de sala para poder mostrar también lo que es la máquina. Entonces, se puede ver, ¿verdad? Aquí atrás tenemos en el fondo lo que es la máquina. Yo estoy sentado en la silla en la cual típicamente va a estar sentado un pacientito, y la bobina, que es la que está acá atrás, es la que va a ser colocada en la zona donde se realiza la estimulación. Como pueden ver, es una sala común y corriente en la cual yo estoy sentado cómodamente. El paciente, el niño, vamos a hacer 5 segundos de estimulación, tac, 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 y después el paciente se puede parar, se puede estar moviendo. Permiso, hoy día voy a estar mostrando el dibujo de uno de los pacientitos que estaba hoy día en terapia, etc. Entonces es bastante ameno para ellos, y muchas veces uno se imagina como un gran resonador magnético, o que el niño tenga que estar inmóvil, así 1, 2, 3, momia es 45 minutos. Pero la situación, a pesar de que es una máquina y una tecnología muy precisa y muy de punta, lo logramos hacer en un ambiente bastante ameno. Así que eso era lo que les quería mostrar. En la grabación que vamos a estar también, quizás le vamos a adjuntar los videos de NOA, porque ahí tenemos la autorización del padre y de la madre para poder que vean los videos. Agradezco también a Andrés, que también compartieron las imágenes de las terapias que están haciendo sus hijos. Les mando un gran abrazo a todos, como les dije, mantengámonos en contacto para que podamos seguir hablando, ya sea de la terapia MERT como de las otras terapias. Me voy a cambiar a la otra sala para que podamos despedirnos junto con la doctora, agradeciéndole esta charla, y también invitándolos, por si conocen gente que estén interesada, ya sea para las condiciones, en el caso de depresión, ansiedad, estrés postraumático, en el caso de sueño. Vamos a estar haciendo charlas específicas para que ese público se relacione y podamos hablar específicamente de eso. Si tienen personas o son parte de agrupaciones de padres de niños dentro del espectro autista o de TDA, por favor contáctenos, porque es importante que empecemos a hacer esta red y que empecemos a ayudarnos a modo de comunidad. Así que Los médicos tratantes, los psiquiatras infantiles o neurólogos infantiles,
que no tengan conocimiento de esta terapia puedan en el fondo escribirnos y tener algún tipo de contacto con nosotros para poder explicarles, en este caso también, y yo, en el fondo de doctora a doctor, tener una conversación para poder aclarar las dudas que se pueden aclarar. Buenísimo, sí, muchas gracias. Y yo creo que justamente eso fue algo muy interesante que pudimos hacer, por ejemplo, con el equipo de psiquiatría de la clínica alemana y estamos muy abiertos para poder reunirnos con los equipos de profesionales para que justamente puedan ir conociendo la terapia y puedan ir eventualmente guiando a sus pacientes. Respetando que va a seguir siendo el equipo otra. Claro. Pero poder tener la posibilidad de informar, que ellos también puedan conocer de qué se trata esto y los miedos a los riesgos y también poder conocer la información que haya de aprobaciones por FDA. Buenísimo, les agradezco desde ya, los felicito por lo que están haciendo para sus hijos e hijas y les mando un gran abrazo. Hasta pronto. Gracias.